Hola, mi nombre es Servando Daniel. Hoy es 27 de marzo del 2012 y me gustaría compartir un tema con ustedes. El tema es el perdón. Yo pertenezco a un grupo parroquial, y me ha tocado compartir este tema dentro de lo poco y humildemente que yo puedo ofrecer. Pongo, ahora sí que me pongo yo para que Dios trate de dar un mensaje a través de mí. Y no estoy hablando yo de ego, de decir, ay, mira, ¿quién te crees tú para dar el mensaje, va? Espero que, no sé, Dios ponga alguna palabra de aliento o alguna palabra de consejo en mi boca para alguien que se tope con este video, le ayude. Porque pues ya estamos entrando a la recta final de lo que es la cuaresma y pues el perdón sería un muy buen tema. Esperemos estar ya preparados con el corazón limpio y listos para recibir y vivir la cuaresma plenamente. Bueno, como dicen por ahí, a lo que te truje, chencha. El tema del perdón. Bueno, el perdón. Perdón lo puedes ver de muchas maneras. Mira, eh, hay quien dice que por odio y por rencor y no perdonar a las personas, hay quien dice que ha comprobado científicamente que hasta causa cáncer o un tumor estar con el coraje, estar con el odio ahí acumulado por mucho tiempo, como una olla de presión, y explota, ¿va? Bueno, pues hay que perdonar, ¿va? Y vamos a ver a perdonar a quién y qué es lo que nos dicen. Porque es un paso muy, muy, muy difícil esto de hablar del perdón. Pero mira, el perdón. Si te vas a Mateo 18:21 al 22, cuando Pedro le pregunta a Jesús, entonces debo de perdonar a 7 veces a mi hermano. ¿Y qué le contesta Jesús? Tienes que perdonarlo 70 veces 7. No vas, no vas a hacer las matemáticas y, entonces lo tengo que perdonar 490 veces y ya, no más. No, 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 no. Acuérdense que el 7 a veces nos dice plenitud, nos habla de plenitud, de lo que quiere decir Jesús, que tienes que perdonar siempre, lo que sea y como sea, lo tienes que perdonar. Y plenamente, ¿no? De que, bueno, te perdono, pero me acuerdo. No, eso no sirve de nada. Tienes que liberarte, tienes que dejar de estar estacado a ese dolor que te causa el no perdonar a una persona. Porque a veces es eso, te estacas, te pones una cadena y luego la estacas al suelo y no te puedes mover de ahí, no puedes ir adelante. Entonces, libéralo, libéralo. Bendice el amor de Dios en esa persona, bendícela y que Dios la bendiga. Apártate de esa persona si está haciendo daño, pero tú cumple no por cumplir, pero cumple con dejar ir a esa persona, a ese odio que le tienes. Bueno, y voy a entrar a una cosa que me gusta mucho de este tema del perdón. Nuevamente Jesús nos enseña y nos dice, perdona 70 veces 7, perdona siempre. Y vaya que Pedro le tocó conocer los dos lados de la moneda, ¿verdad? Pedro es escogido como el líder de la iglesia y a la vez Pedro es quien traiciona y niega a Cristo y aún así Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar y aún así lo escogió a él, pero le dio una muestra de perdón y de amor para que él tuviera, gracias a esa enseñanza del maestro, y supiera cómo perdonar y amar a los demás. Y también nos enseña Jesús, vaya que nos enseña Jesús cómo perdonar, clavado en la cruz que dice, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, qué mayor muestra de amor y de perdón de parte de Jesús, del maestro. Y después, obviamente, Pedro, siendo un hombre maduro, siendo un hombre grande, aprende y entiende cómo es que se debe perdonar 70 veces 7. Pero lo que me gusta de esto y podía abundarme y irme mucho por el lado del texto bíblico y sacar lecturas y decir esto y lo otro, pero a mí me encanta, una vez que estuve yo una semana vocacional en el seminario, ahí vi la vida de San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís decía que había 3 niveles de perdón. Me encantó, me impactó, nunca se me olvida esa parte, cuando Francisco, enfrente a aquellas personas que lo seguían al principio, les dijo, hay 3 niveles de perdón. Primer nivel, dice San Francisco,
San Francisco de Asís, perdonar a Dios. Y obviamente todos los que estaban a su alrededor se quedaron así como que, ¿y este? ¿De cuál fumó? ¿Qué andas borracho? ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Cómo que perdonar a Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y Francisco dice, segundo nivel, perdonar a los demás. Y tercer nivel, y probablemente más difícil, perdonarte a ti mismo. En este primer video espero poder explicar y dar a entender, bueno, que Dios me ayude a dar a entender esta parte del primer nivel. Primer nivel, perdonar a Dios. Y les comentaba, hombre, la gente que está alrededor tuya que tiene un poquito de fe dice, pues, espérame, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Perdón, Dios no me ha hecho nada. Y precisamente lo que dice Francisco, precisamente porque Dios no ha hecho nada, no es que Dios haya hecho algo malo, pero nosotros lo culpamos de muchas cosas. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, pues que Dios me hizo así? Ay, es que Dios permitió que esto pasara. Ay, ¿por qué Dios permitió que mis papás se separaran? Oye, ¿por qué Dios permitió que mi mamá se muriera, mi papá se muriera, que aquel familiar, que aquel amigo se fuera? Ay, ¿por qué Dios permite la guerra? Ay, ¿por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas malas a mi alrededor? ¿Que Dios no tiene el poder, si es todopoderoso, de cambiarlo todo y hacerlo todo de nuevo? Y esto es una cosa que le cuestionaban al Santo Padre Juan Pablo II en una junta, con una congregación que tuvo con jóvenes, que él les decía, muchachos, Dios es amor. Y es difícil decir eso, sobre todo viendo cómo está la situación a nuestro alrededor, todas las matanzas, vamos, el problema que tenemos nosotros en la frontera con el narco y con la violencia y con todo esto, y las guerras fuera, el hambre, uh, el problema del trabajo, la economía, y decir, bueno, confiamos en un Padre que es amor, y luego decimos, vaya, oye, fíjate cómo están las cosas. ¿Cómo crees que existe Dios? ¿Cómo crees que hay un Dios? Bueno, es que una cosa que yo recuerdo y que yo comparo con esto es que, número uno, Dios es amor. Dios te dio libre albedrío. Y todo esto que vemos a nuestro alrededor es simplemente el resultado del mal uso de ese albedrío, del libre albedrío que Dios nos dio. Y empezamos a irnos por el lado del ego, por el lado del yo soy más importante, del yo, y no pensamos en nuestros demás hermanos, y es por eso que pasan las cosas. No es Dios sembrando o repartiendo droga, no es Dios matando gente, no es Dios teniéndonos muertos de hambre, no es Dios quien no te da el trabajo. Por el contrario, recuerda, antes que nadie, la persona más preocupada por ti, incluso más que tú mismo, es Dios. Y una cosa también es de que, por ejemplo, en Génesis 4:9, cuando dice, entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidarlo? Y después de la respuesta de Dios te queda claro que la respuesta de Dios es sí, es tu obligación cuidar a tu hermano. Yo estoy obligado o yo tengo la responsabilidad de cuidar al que está al lado de mí, al que está al otro lado, atrás, adelante de mí, a todos mis hermanos. Yo los tengo que cuidar. Y si yo no los cuido bien, si yo no los amo, no los cuido, esto es lo que pasa. Y luego le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué está pasando esto? Es que Dios te dejó encargado a ti. El que no está haciendo su trabajo, eres tú. Soy yo el que no está haciendo ese trabajo. De, de, de cuidar a mi hermano. De demostrarle el amor. Vamos, o sea, es tan fácil. Hasta sonriendo. Basta una sonrisa para evangelizar. Para decirle, mira, esta es la felicidad que yo tengo porque Dios vive en mí. Porque está dentro de mí. Entonces es tan sencillo. Pero el ego nos aparta de Dios, ¿cierto? Entonces, perdona a Dios, perdónalo, perdona y quítale esa culpa. Dios no decidió que tu papá se divorciara, que tu papá fuera malo, que tu mamá no estuviera contigo, que tu novio te traicionara, que todo eso que pasa, eso no es responsabilidad de Dios. Recuerda, nosotros somos los encargados, los que debemos de hacer eso. Esa es nuestra función.
Para eso Dios nos hizo hombres, como dice, bueno, decía en paz descanse Facundo Cabral en una de sus coplas. Para eso nos hiciste hombres, para trabajar. Entonces, Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa. Por el contrario, es la persona más preocupada por ti. Pero cuando tú empiezas a oír tu ego y empiezas a seguir esa parte del ego, es cuando todo se pierde. Fíjate, por 9 meses que estuviste en la pancita de tu mamá, tú confiaste plenamente en Dios. Tu nariz salió bien, tus ojos salieron bien, tú saliste bien, tú estabas bien. Por 9 meses que tu vida y todo tu ser estuvo bajo las manos de Dios, estuvo bien. Pero al apartarte de Él cuando naciste y empezar a oír las voces del mundo, le dijiste a Dios y ahora buscas un culpable. Mira, yo pensaba que yo ya había pasado este paso de el primer paso, que yo había salido de esto de no perdonar a Dios. Y mira lo que me pasó una vez. Yo estaba trabajando en McAllen, en Texas, de tutor de matemáticas en South Texas College, y me ofrecieron el puesto de maestro. Iba a estar muy bien pagado y mucho tiempo, iba a estar tener libre, en fin. Era un puesto grande, bueno, no grande, pero bueno, ¿verdad? Para mí. Y me lo dijeron como un mes, me dijeron, mira, ya la gente me conocía de ahí, entonces ya nada más querían que fuera y firmara y todo, no me llevaba los papeles, simples trámites que tenía que llevar, pero bueno, yo lo dejé hasta el último momento, hasta el último minuto fui, y cuando llevé los papeles, no llevé los papeles correctos, tenía que hacer un trámite extra que yo no sabía que tenía que pagar, pero yo estaba dispuesto a pagar, no había problema, más que era el último día y ya no me dieron chance de entrar. Ese día no me enojé, me encabroné, así. Y venía echando rayos contra todos y contra todos. ¿Por qué? Y especialmente contra, ya sabes quién, contra el jefe. Le dije, tú que eres todopoderoso, tú que eres Dios, tú pudiste, si hubieses querido, que me contrataran, porque tú lo puedes todo. Y llegué enojadísimo aquí a mi cuarto, cerré la puerta, estoy en mi cama, me tiré. Ahí en la puerta tengo un rostro de Jesús viendo hacia acá, más el puro rostro. Bueno, estaba yo tan enojado que me tiré a la cama y dije, hoy no quiero hablar contigo. Así de grande estaba mi ego en ese momento. No, no quiero hablar contigo. Me empecé a tranquilizar, empecé a pensar mejor las cosas y empecé a ver, ¿fue acaso Dios quien no llevó los papeles a tiempo? ¿Quién fue? Tú. Mm. ¿Que acaso Dios no te dio la oportunidad con tiempo? Tú sabías lo que tenías que hacer. ¿Quién lo que tenía que hacer? ¿Tú o Dios? Tú. ¿Que no sabías lo que tenías que hacer? Sí. Entonces me sentí mal y empecé a pedirle perdón a Dios por haberlo culpado en ese momento de ese mal trago que viví, ¿verdad? Ahorita ya estoy mejor, estoy trabajando de maestro en una high school, pero no fue culpa de Dios. Lo que me pasa no fue culpa de Dios. Uno mismo se mete en la boca del lobo y luego quiere que Dios lo saque de ahí. Y cuando no, a veces no hay respuesta de Dios, y ojo, ahí te explico por qué. Te pasan las cosas malas, oye, pues es para que aprendas, pero que aprendas y entiendas que por ahí no era. Si ya sabías que no era, ¿para qué vas? ¿Verdad? Es la lección. Si tú ya sabías a lo que le tirabas, si te pasa lo malo, nada, es que yo pensé que Dios iba a estar conmigo. Pues sí, Dios estaba contigo, pero te estaba guiando por una lección, no te fue tan mal, te pudo ir mucho peor de lo que te pudo haber ido. ¿Pero aprendiste la lección? No sabemos. ¿Va? Volvemos a caer en lo mismo a veces. Entonces, no culpes a Dios por las cosas que te pasan a ti, en tu casa. Él está ahí para ayudarte, pero déjate guiar por Él, suéltate, no intervengas. ¿Ok? No intervengas, deja que Él sea el que guíe tu vida. No metas mano tú porque lo estropeas. Ya Dios tiene el plan para ti, ya tiene que hacer.
Ok, déjalo, como en esos 9 meses, déjalo ser a Dios. Dios no hace nada, pero no deja nada sin hacer. Buena frase. Dios no hace nada, pero no deja nada sin hacer. Hay que pensarlo profundamente. Entonces, primer nivel, perdonar a Dios. Nosotros normalmente somos los más culpables de las cosas que pasan. Y somos víctimas de otras personas que tienen